Espíritu Santo, tú eres mi guía. Nuevamente bendiciones de parte de la Iglesia de la Gracia Divina para todos aquellos que miran nuestro programa especial, La Gracia Divina. Hoy los vamos a llevar a uno de los capítulos más enigmáticos pero proféticos de la palabra de Dios. Me refiero al libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Allí encontramos la descripción de uno de los 7 misterios del Nuevo Testamento. Permítanme leer en el nombre del Señor el versículo 3 del capítulo 17. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bajo la palabra mujer, esta mujer es una mujer falsa, es una iglesia falsa. Bajo la palabra mujer se representa una mega iglesia, se representa a Babilonia, se representa una religión falsa. ¿Qué significa la palabra Babilonia? Oh, mis queridos hermanos, la palabra Babilonia significa confusión. Es el reino de Satanás, es el reino de la confusión. También significa puerta de los dioses paganos. Es el reino de la degradación espiritual. Es el reino de los dogmas religiosos. Es el reino de la corrupción espiritual. Es el reino de la inmoralidad. Es el reino de las tinieblas. Es tan importante Babilonia en el contexto sagrado que la Biblia la menciona 260 veces, de las cuales 6 veces está en el libro de Apocalipsis. Para entender más este nombre misterioso, lo voy a llevar al libro de Génesis en el capítulo 10. Allí en el capítulo 10 de Génesis encontramos nosotros el origen de Babilonia. Ustedes recuerdan que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y nos dice la palabra que Can fue maldito por haberse burlado de la desnudez de su padre Noé. Pues bien, Noé engendró a Can y Can engendró a Cus. Dice el capítulo 10, el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es decir, Nimrod era el bisnieto de Noé. ¿Y saben qué hizo? Nos dice la palabra del Señor en el versículo 10 de Génesis. Y fue el comienzo de su reino Babel. Nimrod se rebeló abiertamente contra Dios y entonces, desoyendo la orden de Génesis 1:28 que decía: creceos y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, Nimrod hizo todo lo contrario. Comenzó a construir ciudades donde iba a aglutinar a todos los seres humanos. Babel, dice la palabra divina, fue el comienzo de su reino impío y satánico. Fíjense que es tan clara la palabra del Señor que en el siguiente capítulo, el capítulo 11, encontramos y Moisés nos narra el comienzo de Babilonia. Versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por el si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Oh, permítanme decirles en forma bien sencilla que en este versículo encontramos el primer intento del hombre de salvarse por sus buenas obras, construir una torre para salvarse de un futuro diluvio. ¿Saben que Nimrod fue el arquitecto
puerto de Babel y también fue su rey. Era el plan satánico Nimrod construir una torre que se convirtiera en la capital del mundo entero para que tengamos un nombre en la tierra. El propósito de Nimrod era adorar a sus dioses paganos y también a Satanás. Génesis capítulo 11, el versículo 4 es un símbolo de muchas torres modernas, mis hermanos, construidas solamente para la gloria del hombre. Esas torres son hechas en Babilonia bajo la influencia del príncipe de las tinieblas. ¿Saben? Cualquier plan que tengamos, cualquier plan que tratemos de construir sin la aprobación de Dios, entonces se convierte en una torre de Babel. Te pregunto, mi querido hermano, aunque estás en la iglesia de Cristo, ¿cuál es tu torre de Babel? ¿Cuáles son tus planes personales sin contar con la aprobación de papá Dios? Cuando construimos esta torre, nos dice la Biblia que esto traerá, dice el capítulo 11, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Oh, permítanme decirles que encontramos en este mundo moderno muchas torres de Babel, torres económicas. La gente está desesperada por hacer millones y millones de dólares. Encontramos torres de inmoralidad, cómo se pelean los derechos humanos para sacar permisos constitucionales y hacer de la inmoralidad una torre al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Oh, mis hermanos, encontramos torres religiosas, sectas surgiendo por aquí y por allá para llevar sus adeptos hacia la destrucción y hacia la confusión. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué torre estamos construyendo nosotros en contra de la voluntad del Señor? Historia. Nimrod, de acuerdo a la historia, era negro. Se consiguió una mujer muy simpática en Babilonia llamada Semiramis y se casó con ella. Nimrod murió a una edad temprana, pero Semiramis, una mujer voluptuosa, corrompida y perversa, tuvo un hijo bastardo en su fornicación. Pero para poder tapar el pecado y poder tapar su mal moral, dijo que era simplemente el hijo del dios Sol, de su esposo Nimrod. Porque según se cree, Nimrod cuando se murió, se convirtió en el astro Sol y Tammuz era su hijo. Así que Tammuz fue declarado divino. Y dijo Semiramis, ¿saben que simplemente mi esposo Nimrod, que vela por nosotros desde el cielo, vino en una noche y con un rayo del sol me embarazó? Por eso el hijo que voy a tener es divino, llamado Tammuz. ¿Saben? Ella decía que cuando muriera se iba a convertir en la luna para hacerle compañía para siempre a su esposo Nimrod. Por eso encontramos por allá, mis hermanos, que Nimrod fue adorado como el sol, bajo el nombre de Baal, hay unos nombres, una cantidad, Astarot en el Antiguo Testamento. Semiramis también fue adorada como la reina del cielo y como Astarte. Tammuz fue adorado como el Salvador. En Babilonia encontramos básicamente a Rea y a Tammuz como la mujer y el niño. En Egipto encontramos la mujer adorada, Isis, y su hijo Osiris como la madre y el hijo. En Roma encontramos a la mujer adorada como Fortuna y a su hijo Júpiter. En Asia encontramos a la adoración de la mujer como Diana de los Efesios. Por eso nos dice claramente la palabra del Señor que los hijos de Israel provocaban a ir a Dios haciéndole tortas a la reina del cielo. La reina del cielo era simplemente Semiramis, que estaba en la luna. Oh, mis hermanos, en el paganismo la madre y el hijo eran adorados de acuerdo a la palabra profética. Génesis capítulo 10 y 11 nos hablan del origen de Babilonia, del origen de la religión de idolatría, del origen de la religión de la degradación moral, del origen de la religión rebelada contra Dios. Era tanta la influencia de Babilonia que la religión babilónica fue exportada a
todas las naciones. Y creemos por la palabra divina que es el engendro de Satanás y el trono de su gloria. Por allá en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis encontramos en la iglesia de Pérgamo, yo sé dónde mora, donde está el trono de Satanás. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, mis hermanos. En la Biblia encontramos un principio exegético y profético que es importante prestarle atención. Me refiero al principio del tipo y antitipo. ¿Qué significa esto? El tipo simplemente es algo que ocurre en el Antiguo Testamento local y literal geográficamente. En el Nuevo Testamento se convierte en el antitipo que es algo universal y espiritual. Es decir, un acontecimiento histórico, local y geográfico que ocurre en el Antiguo Testamento, los profetas lo llevan al Nuevo Testamento en forma universal y espiritual. Entendiendo este profético que la Biblia está plagada de tipos y antitipos, nosotros podemos entender que entonces en la Biblia encontramos dos Babilonias. Una Babilonia en el Antiguo Testamento que luchó, guerreó contra el pueblo de hebreo, contra el pueblo de Dios. Y también una segunda Babilonia en forma universal y espiritual que es la enemiga de la iglesia de Cristo. Saben que en el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos a Babilonia, nos dice la palabra, ebria de la sangre de los mártires. Vamos un segundo al Antiguo Testamento para que veamos el tipo, la Babilonia del Antiguo Testamento. Repetimos, una Babilonia en el Antiguo Testamento, otra Babilonia en el Nuevo Testamento. La Babilonia del Antiguo Testamento era física, real, geográfica. Fíjense, el profeta Jeremías nos habla de la Babilonia típica del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 51, qué clara es la palabra del Señor cuando no la enredamos con interpretaciones humanas. Capítulo 51, versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Cuando encontramos que Babilonia en el Antiguo Testamento embriagó al mundo con sus doctrinas y con sus paganismo, encontramos la misma cosa en el Nuevo Testamento. Esta Babilonia de Jeremías era física, existió en el valle de Mesopotamia. Daniel vivió en Babilonia, se cree, más o menos 80 años. Babilonia, Antiguo Testamento, en el valle de Mesopotamia, alcanzó su gloria en el año 606 antes de Cristo, cuando finalmente cayó en manos de los medos y persas, año 539, cuando fue derrocada por los medos y los persas. Saben, como dice el profeta, esa es la descripción bíblica. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó al mundo entero. Eso lo dice claramente la palabra del Señor. Embriagó, ¿con qué? Con vino. Saben que los babilonios tenían un arte especial de hacer vino. Usaban el vino fermentado, le echaban agua al vino fermentado, le echaban miel al vino fermentado y lo mezclaban con harina, lo revolvían y lo tomaban. Era un tremendo tóxico, algo bien alcoholizado. Ese tóxico, ese vino embriagaba a todos, atacaba el cerebro y debilitaba las decisiones. Obviamente estamos hablando de la transmisión de todas sus creencias paganas al mundo del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que tenía una copa en la mano. En el Nuevo Testamento encontramos la misma cosa. En el capítulo 17, el versículo 4 y 5, dice, con un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones de la tierra. En el Nuevo Testamento también, mis hermanos, si en el Antiguo Testamento las naciones paganas bebieron de las creencias paganas de Babilonia y comenzaron a adorar al sol y a la luna por la influencia de Babilonia, lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Las naciones siguen bebiendo del mismo vino tóxico, doctrinas demoníacas, dogmas inventados por los seres humanos. Nuevamente les decimos que repetidamente la Biblia menciona con cierto interés e importancia la palabra Babilonia. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Apocalipsis, fíjense el lenguaje del profeta San Juan.
otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y en el versículo 17, el capítulo 17, versículo 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Repetidas veces se muestra a la mujer con un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y fíjense el capítulo 18, el versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue y de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Repetidas veces, así en el Antiguo Testamento, el vino era la idolatría, la hechicería, los cultos religiosos, acompañado de inmoralidad y sacrificios humanos. Así lo mismo, mis hermanos, así como es en el tipo, así es en el antitipo. En el Nuevo Testamento encontramos en forma universal el vino de Babilonia, la idolatría, la corrupción religiosa, acompañada de dogmas religiosos en contra de la palabra del Señor. Lo que sucedió físicamente en el Antiguo Testamento ocurrió y sigue ocurriendo en el Nuevo Testamento. Dos Babilonias, Babilonia del Antiguo Testamento, Babilonia del Nuevo Testamento. Recuerden el principio religioso del tipo y antitipo. Babilonia del Antiguo Testamento era local y física. Babilonia del Nuevo Testamento es universal y espiritual. Babilonia en el Antiguo Testamento y cayó de acuerdo a Jeremías. Léalo en el capítulo 51, el versículo 8, cayó Babilonia. Daniel, capítulo 5, también cayó Babilonia. También. La palabra profética nos dice que en los últimos días Babilonia espiritualmente caerá para nunca levantarse. En el Antiguo Testamento Babilonia persiguió al pueblo hebreo. Daniel 1:1. En el Nuevo Testamento nos dice la palabra profética que Babilonia está ebria de la sangre de los mártires. Aquella gente que piensa que Babilonia se refería a Roma pagana, lo dicen clarificando el punto que estaba ebria de la sangre de los mártires, porque Roma desde su comienzo hasta el final acabó con el 33% de la población mundial. Aquellos que dicen que Babilonia sigue existiendo en forma espiritual, dicen las cruzadas y la Inquisición mató millones de cristianos por el simple hecho de no pertenecer a la iglesia. La Inquisición fue el arma, el oficio santo de la iglesia para acabar con muchos cristianos contra la iglesia de Cristo. Oh, mis hermanos, si queremos identificar en forma sencilla a Babilonia, en el capítulo 17 de Apocalipsis vamos a encontrar un dato geográfico para descubrir dónde vive y existe Babilonia. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales que se sienta la mujer. Oh, hay solamente 2 países en el mundo entero que cumplen este requisito. El Brasil. Río de Janeiro tiene 7 colinas, pero no tiene ninguna aplicación espiritual. Pero tenemos que irnos a Europa. Roma, la ciudad eterna. Era el reino de los Césares. Esta gran ciudad está rodeada por 7 colinas alrededor. ¿Saben cómo se llaman esas colinas? Se llaman la Capitolina, la Aventina, la Palatina, la Esquilina, la Celi, la Viminal y la Quirinal. Son 7 colinas que rodean la ciudad de Roma. Como dice la palabra profética, esto para la mente que tenga sabiduría. Hay 2 corrientes de interpretación en cuanto a Babilonia. Unos dicen que representa a Roma que existió y que se acabó en el año 476 cuando se dividió en 10 naciones. ¿Te recuerdan la destrucción de Babilonia en 476? La división de Roma más bien. Otros dicen que representa a un poder religioso, un sistema religioso moderno que tiene las mismas características. Es decir, Roma pagana
fue reemplazada por Roma religiosa y eclesiástica. Dejamos a su criterio, mi querido hermano, la conclusión, pero sí recuerdo lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay sabiduría. Creemos que esta Babilonia sigue existiendo actualmente. Capítulo 18 de Apocalipsis. Aquí encontramos un mensaje urgente del cielo. Encontramos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 18, el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Oh, mis hermanos, aquí encontramos un mensaje urgente de salir de Babilonia. Oh, cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos el mismo llamado a Abraham para salir de Babilonia. ¿Recuerdan capítulo 12 de Génesis? Cuando Dios le dice, y Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham salió de Babilonia, salió del paganismo, salió de la confusión, salió de la rebelión a la tierra que Dios le iba a mostrar, Canaán, la tierra prometida. ¿Saben? Es interesante saber que en Josué, el capítulo 24, versículo 3, nos dice Josué varias veces, la Biblia menciona varias veces, al otro lado del río. ¿Saben cuál río? Josué 24, 3, el río era el río Éufrates. El río Éufrates hacía diferencia entre Babilonia y entonces Canaán, la tierra prometida, y Babilonia. ¿Saben que esa palabra Éufrates es mencionada también en el capítulo 16 de Apocalipsis bajo la sexta plaga apocalíptica? ¿Saben? Bien sencillo. Abraham fue llamado para salir de tierra de Babilonia a la tierra prometida. Nosotros hemos sido llamados también a salir de Babilonia. Apocalipsis 18:4 es un llamado a salir de la rebelión contra Dios y rendirnos ante la cruz de Cristo Jesús. Es un llamado de no tomar más el vino intoxicante de las religiones, sino tomar de las aguas puras de la palabra del Señor. Es un llamado a salir del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús. Es un llamado, mis hermanos, a abandonar el pecado y entregarnos a una vida contemplativa y espiritual con el Señor. Es un llamado de no fornicar más con las iglesias llamadas Babilonia, de construir nuestros propios planes que traen confusión y destrucción, sino que edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. La palabra del Señor claramente nos dice. Recuerden lo que dice el capítulo 14, versículo 4, 8 de Apocalipsis. Babilonia ha caído, ha caído. Recuerden, antes de la caída física viene la caída espiritual. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en Daniel capítulo 5 versículo 30, nos damos cuenta que una noche Belsasar hizo una gran fiesta profanando los vasos del templo de Jerusalén. Y en esa fiesta profana, impía, llena de inmoralidad y maldad, esa noche nos dice la palabra de Dios que Babilonia cayó y Belsasar murió. Antes de la caída física viene la caída espiritual. Cuando un cristiano comienza a caer, primeramente cae secreta y espiritualmente, pero después cae físicamente ante los ojos de la humanidad. Oh, Babilonia cayó en octubre del año 539 de acuerdo a la palabra del Señor. Lo mismo, mis hermanos, va a ocurrir con Babilonia en el Nuevo Testamento, como acabamos de leer, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades y será quemada con fuego. Hay una profecía importante, capítulo 13, capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, habla el profeta de la destrucción final de Babilonia. Por eso es el mandato del Señor, ese es el llamado urgente de Dios: salir de Babilonia. Con razón dijo Jesús: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer, y escucharán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Ese rebaño, mis hermanos, es la iglesia de Cristo. Ese redil es el cuerpo de Cristo. Ese pastor es Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Es el pastor de los pastores, es el obispo de los obispos, es la roca de los siglos, es nuestro fundamento, es nuestra salvación. Oh, mis
mis hermanos, les invitamos claramente que abramos la palabra de Dios y podamos entender el mensaje divino del Señor en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Babilonia significa rebelión, Babilonia significa confusión, Babilonia significa destrucción, pero Dios nos llama que salgamos de Babilonia para su honra y su gloria. Oh, dejamos con ustedes lo que dice la palabra del Señor. Nuevamente lo repetimos porque este mensaje es urgente para nuestra vida y para nuestra salvación. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de ellos para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de su plaga. Es el llamado de Dios: salgamos de la confusión para la honra y gloria del Señor. Sal de Babilonia, sal a la iglesia cristiana y Dios te bendecirá. Dios bendiga su santa palabra y bendiga a todos aquellos que han escuchado el mensaje del Señor, el mensaje de Dios para su honra y su gloria. Los saludamos. Mi hermano, mi querido amigo, si no tiene dónde ir, venga a la iglesia de la gracia divina y allí explicamos estos temas con la Biblia abierta para que usted entienda más el mensaje del Señor. Dios les bendiga, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias por sus llamadas, gracias por sus donaciones, gracias por todas las notitas que nos han enviado. Esas son las que nos animan a seguir presentando la palabra de Dios. Recuerde, si usted desea adquirir este tema o alguno de los anteriores, nos pueden llamar o escribir a la dirección y teléfono en la pantalla. A los que estén interesados en seminarios para sus iglesias o este material, pueden comunicarse con nosotros. Le podemos ayudar. Hay paquetes para su beneficio. Le van a salir mucho más económicos. Tú quitas mis dudas. Puede congregarse con nosotros. Les invitamos. Ya no ando en tinieblas. Dios les bendiga. La gracia y la paz sea con todos ustedes. Pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida